¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de la Hora del CEO, programa número 913 de Más que una Radio, hoy día 18 de febrero del 2021, cuando pasan unos minutos de las 7 de la tarde, y hoy nos vamos al mundo de la educación, que la verdad es que es un tema que siempre nos ha gustado mucho. Ya sabéis que aquí lo tratamos con mucho cariño, porque es la única manera de llegar a algo en esta vida, con educación y formación, mucha formación, y más en los tiempos que corren, con esta rapidez de cambio que hay, o estás a la última y actualizado, o realmente puedes tener problemas. Hemos traído, yo creo que al mejor de los mejores. Hemos traído o a Cristiano Ronaldo o al Messi del mundo de la educación, al presidente, ni más ni menos que el Instituto de Empresa, a Santiago Íñiguez, al que le agradecemos un montón que hoy nos haya acompañado. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Bueno, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Enhorabuena. Yo creo que ya con un programa 913 consolida efectivamente una trayectoria. Es un placer estar aquí contigo. Pues te lo agradezco un montón. El placer obviamente es mío, y sobre todo para la gente que nos sigue, pues tienen la oportunidad de conocer de cerca a una figura tan relevante. Santiago, para todos aquellos que digan, yo de mayor quiero ser el presidente del Instituto de Empresa, cuéntanos qué trayectoria debes tener, qué cualidades para una institución de tanto prestigio, porque claro, esto no es cualquier cosa. Estamos hablando de la Champions de la educación. Bueno, yo la verdad es que si miro hacia atrás, tampoco cuando empecé a estudiar o cuando me planteaba que quería ser de mayor, pensaba en convertirme en el CEO o en el presidente de una institución. Yo siempre tuve pasión por la educación. Cuando era pequeño torturaba a mis hermanos dándoles clases y cogiendo libros de la biblioteca de mis padres y haciéndoles leer y haciéndoles preguntas. De vez en cuando, sobre todo cuando enseño en grupos pues, de universitarios, de gente joven, hay algunas personas que se acercan y me dicen, quiero convertirme en CEO. Yo creo que la aspiración, lógicamente, es legítima, y si cuando me lo preguntan, lo que suelo decir es, tienes que trabajar mucho. Es decir, los CEOs son trabajadores natos, son personas que difícilmente concilian la vida profesional y la vida privada. Son personas también con una capacidad intelectual pues importante. Son personas con una sociabilidad y con una capacidad para hacer networking muy relevante. Son personas cultivadas. A veces se piensa que los CEOs no leen, y yo todos los CEOs que he conocido son personas que leen con muchísima frecuencia, que tienen libros en la mesilla de noche y que suelen compaginar 3 o 4 lecturas cada semana. Y son personas además que se cultivan a través de la educación. Como tú decías al principio, Luis, yo creo que las cosas cambian cada vez a una velocidad más rápida. Vivimos, lo decía un filósofo, Bauman, en una realidad líquida en la cual las cosas se transforman a una velocidad que ya lo que aprendes en la universidad no es válido al cabo de los 5 años. De manera que el conocimiento adaptado a las circunstancias, volver a la universidad, volver a clase y sobre todo pulir las habilidades directivas es vital. Bueno, lo que está claro es que coincidimos contigo. Además, ayer tuvimos, a la consejera delegada del Grupo Leche Río, y uno de los sacrificios que está haciendo, como tú decías, hay que sacrificarse mucho, es que su familia vive en Boston y ella vive en Lugo, con lo cual es que mucha gente no entiende todo lo que uno tiene que sacrificar y bueno, pues para llegar a un puesto de tanta responsabilidad, ¿no? El Instituto de Empresa se ha convertido en un referente en la educación. Obviamente, a mí me encantaría que Más que una Radio fuese un referente en el mundo de la comunicación. Y yo me pregunto, ¿eso cómo se consigue? Meterte en un mercado, empezar de cero, porque quieras o no, el Instituto de Empresa un día dijo, empezamos, ¿y cómo se ha llegado hasta aquí con esta categoría y este nombre que tenéis? Bueno, el fundador del Instituto de IE Business School y después IE University es Diego del Alcázar Silvela, que es una persona emprendedor nato. Yo creo que es la referencia que yo tengo de lo que es emprendedurismo. Con 23 años creó una escuela de negocios cuando no existía ninguna escuela de prestigio aquí en Madrid, y hace 14 años creamos la universidad, que se ha convertido en muy poco tiempo en una referencia de excelencia en el ámbito educativo, no solamente en lo que son los negocios, sino también arquitectura y diseño, en el ámbito del derecho, de los Global Public Affairs y en tecnología.
En ese sentido, yo creo que lo que es muy importante, y esto es aplicable a las empresas, es tener una visión grande, pensar en grande, ¿no? Tener una aspiración por la excelencia, pensar en los mercados extranjeros antes que en el mercado doméstico. Muchas veces pensamos que nuestros productos, los servicios que prestamos, tienen que dirigirse al entorno más inmediato y deberíamos pensar, yo suelo decir, en alemán, ¿no? Las empresas alemanas siempre se plantean la exportación como el mercado prioritario. Y creo que tenemos la capacidad, la creatividad, el espíritu innovador en España muchas veces para irnos directamente al mercado internacional, más que pensar en el entorno más doméstico. En todo caso, yo creo que lo vital es tener una visión de excelencia, una visión grande, querer transformar un sector, querer ser disruptivo, hacer las cosas de otra forma, de una manera menos costosa, más eficiente o agregando más valor al cliente. Tener una aspiración por transformar el entorno. Yo que he vivido toda la vida, cuando vivía con mis padres a escasos 200 metros del Instituto de Empresa, en María Molina, cuando pasaba por ahí todos los días veía pues un 10% de españoles y un 90% cuando no era muy común, estoy hablando de hace 25 años aproximadamente. No era muy común ver estudiantes extranjeros en Madrid. ¿Eso cómo lo habéis conseguido? Convertiros desde hace tiempo en una referencia para países de Latinoamérica, de Asia y estar en el ranking año tras año en el número 1 luchando por ser la mejor escuela de negocio del mundo. Bueno, realmente ahora tenemos ya y hacemos de vez en cuando lo que se suele llamar benchmark, ¿no? Comparaciones, estudios comparativos con otras universidades de nuestro clúster, de nuestro grupo, universidades en Europa, pues como las mejores en Reino Unido, en Francia, en Alemania. Tenemos el mayor porcentaje de alumnos internacionales en programas de grado, por ejemplo, con más del 77% de los alumnos en comparación con lo que puede pasar, por ejemplo, en Oxford o en Cambridge, donde no hay más de un 35% en esos programas de grado, procedentes de fuera de España. El secreto es haberse orientado desde el principio al mercado internacional. Decidimos también impartir nuestros programas por defecto en idioma inglés, a pesar de que el español es una lengua vehicular y que pues hay es la tercera lengua más hablada en el mundo, ¿no? Y a veces la tentación puede ser, bueno, como es la tercera lengua más hablada, yo tengo que impartir mis programas en español para atraer alumnos internacionales. Y sin embargo, la lengua vehicular por excelencia del mundo educativo, del mundo científico, del mundo de los negocios es el inglés. De manera que para poder atraer a alumnos internacionales hay que utilizar ese idioma, igual que en el siglo XIII, cuando se crearon las universidades, el latín era el idioma común en el que se impartían las lecciones y el que hablaban todos los profesores. Y luego una mentalidad muy abierta. Madrid es un destino educativo preferente. España es el primer destino de alumnos Erasmus en Europa. Por lo tanto, si se crean las condiciones adecuadas, podemos convertirnos en destino preferente para muchos estudiantes y gran parte del talento que, además de estudiar en España, podrían luego crear empresas, generar empleo, añadir valor a nuestra economía. Por lo tanto, yo cultivaría todas las circunstancias que propiciaran esa venida de alumnos y de talento a España. Al final, las personas que estudian en un país suelen tener una afección, una ligazón con la cultura en la que han estudiado muy importante. Y en ese sentido yo animaría a universidades, pero también a las empresas, a que ofrecieran sus servicios a todos los clientes, consumidores, estudiantes que existen en Europa y en el resto del mundo. No solamente a los que vienen de América Latina, ¿no? Que también, por supuesto, por razones evidentes. Hay mucha gente que ha venido aquí a Más que una radio y ha hablado de la educación, pero no uno ni dos, bastantes. Y siempre te dicen el mismo ejemplo. Que, hombre, no les falta razón, pero yo con una persona como tú aquí no puedo resistirlo. Dicen que, comentabas, ¿no? Que la universidad siglo XIII y que no ha cambiado nada el sistema educativo, que siguen siendo aulas grandes donde un profesor dicta una clase magistral y los alumnos copian. Bueno, como herramienta de marketing y propaganda no está mal, pero luego lo analizas y dices, pues a lo mejor tiene un poco de razón. Yo creo que hay muchas cosas que cambiar, es cierto,
Pero creo que la crítica generalizada al sistema educativo es injusta. Y por poner algunos ejemplos, ¿no? Más allá de lo que podamos hacer en EA Business School o en EA University, donde la metodología es muy interactiva y la prueba está en el grado de empleabilidad muy alto, ¿no?, de nuestros graduados. Pero si miramos al sistema educativo en España, pues por ejemplo producimos algunos de los mejores arquitectos del mundo. La enseñanza de arquitectura es espléndida y eso se refleja, por ejemplo, pues en el porcentaje de premios Pritzker, que es el Nobel de la arquitectura, en comparación con otros países del mundo. Somos el tercer o cuarto país con mayor número de premios Pritzker. O en medicina. Estamos exportando médicos, entre otras cosas porque hay numerus clausus para entrar en lo que es la profesión activa, ¿no?, de la medicina, pero estamos exportando médicos al resto de Europa, al resto del mundo. O en ingeniería, donde nuestros técnicos diseñan los proyectos de infraestructura en el resto del mundo. Entonces, yo creo que la enseñanza en general en España produce buenos resultados. Hay muchas cosas que cambiar, en todo caso, porque sí que es verdad que hay muchísima rigidez regulatoria, no hay suficiente autonomía en las universidades para responder con mucha más inmediatez a las necesidades del mercado y, en definitiva, la autonomía universitaria, que es un derecho consagrado en la Constitución, no está puesto en práctica. Las universidades deberían actuar con mucha más libertad a la hora de impartir sus programas, con más exigencia también, con sus claustros de profesores, con su staff, para intentar adaptar los programas, hacerlos mucho más interactivos en términos de la metodología y mucho más orientados a la empleabilidad. Pero en todo caso yo creo que en general el volumen, por ejemplo, de investigación que se produce en las universidades españolas es alto y en general la calidad educativa, a pesar de las críticas generalizadas, ¿no? Yo creo que muchas veces somos un país un poquito cainita, somos demasiado autocríticos, nunca sabemos elogiar lo que se produce dentro y siempre respetamos mucho más el juicio de las personas que hablan de nosotros desde fuera que el que podemos nosotros emitir desde dentro. Es curioso, por dar un dato, que los mejores hispanistas, ¿no?, estudiosos de la historia de España, sean profesores de las universidades de Oxford o de Harvard y no estén en universidades españolas, ¿no? Oye, lo que sí es verdad, Santiago, es que ¿por qué no hemos copiado lo que funciona? Y déjame que empiece por otra pregunta. Hay que ser muy valiente o estar muy loco cuando tu escuela de negocio es la número 1 del mundo. O por lo menos en los rankings estás siempre compitiendo por serlo en tus MBAs. Y hay que estar muy loco para decir, venga, pues voy a montar la universidad. Es un reto que como emprendedor, empresario, te estás jugando muchísimo. Claro, porque no puedes igualar ese número 1 compitiendo con los monstruos americanos y esas universidades de fuera que parece que son espectaculares, ¿no? Yo no tengo capacidad, tú sí, por eso te hago la pregunta para decir, oye, estamos tan lejos de los americanos en ese modelo educativo universitario y, claro, vosotros habéis tomado el riesgo, es un riesgo brutal, ya te digo. ¿Cómo os ha ido esa apuesta? ¿Cómo se está yendo? Bueno, yo creo que siempre hay que tener referencias y efectivamente en el ámbito universitario, el contemporáneo, las universidades norteamericanas pues son referencia de excelencia en investigación, en el tipo de programas que imparten, en la empleabilidad de sus alumnos, en un tema que también nosotros, por ejemplo, en IE University estamos poniendo en práctica, y es no solamente preparar a los mejores profesionales en una carrera específica, sino también proporcionarles una base de conocimiento en humanidades, en las artes liberales, se suelen decir, de manera que se desarrolla también la personalidad. Si miramos cómo es el sistema de estudios norteamericano, allí se empieza por un ciclo de 3-4 años de sus bachelors, ¿no? Los grados son lo que ellos llaman las artes liberales, en las que se estudia pues desde historia, literatura o sociología o cuestiones de tecnología, pero solo en el segundo ciclo de máster es cuando uno se especializa, es cuando uno se convierte en abogado, es cuando uno estudia pues un MBA o es cuando incluso se hace un programa especializado de arquitectura. En Europa, sin embargo, desde el siglo XIX el sistema educativo
tiende a la especialización desde el principio. Uno entra en una escuela de ingeniería de minas y es ingeniero de minas desde el primer año de la carrera, cosa que es posiblemente demasiado pedir para muchas personas jóvenes que todavía no tienen muy claro qué es lo que quieren hacer cuando se gradúan. Y además una especialización excesiva no fomenta una serie de habilidades que cultivan la personalidad y que permiten además estar mejor preparado para los retos de la vida. Si yo te pregunto, Luis, ¿cuál de los dos sistemas, el europeo o el americano, produce más emprendedores? La respuesta yo creo que es evidente. Estados Unidos es un país con un pulso emprendedor impresionante. Y eso es resultado posiblemente de ese estudio generalista en artes liberales, ¿no? Entonces, yendo un poco a lo que comentas, ¿cómo se consigue el tener una posición de relevancia a pesar de la competencia feroz de otras universidades con muchísimos recursos, además? Yo creo que tampoco hay que replicar exactamente el modelo norteamericano. Si nosotros comparamos los presupuestos de una universidad norteamericana con los que tiene una universidad europea, allí lo que ellos llaman los endowments son inmensos. Los ingresos generados por donantes, porque hay una cultura de fundraising, ¿no? De giving back, de devolver a la sociedad lo que uno ha recibido. Pues en el caso de, por ejemplo, la Escuela de Negocios de Harvard es un endowment de más de 4 billones de dólares, lo cual le permitiría no abrir las puertas en septiembre, cuando empieza un curso, ¿no? Podrían vivir de los retornos que genera esa inversión. En Europa, sin embargo, tenemos que enfocarnos en lo que hace la universidad, porque vivimos de los ingresos generados por las operaciones, y eso nos hace ser más eficientes, más orientados al mundo profesional, hacer las cosas de otra manera distinta. Lo que cuesta, por ejemplo, producir un paper de investigación en el IE Business School es pues casi una 10ª parte de lo que cuesta en Harvard Business School. Entonces, eso es indicador de que hay más eficiencia, más orientación al mundo profesional y que nuestra gente es, en el fondo, más competente. De todas formas, me imagino que con un ministerio de universidades esto tiene que funcionaría como un tiro, ¿no? Ironía para la gente que no dice, ¿un ministerio de universidades aquí o allí? Aquí. Bueno, tenemos ministerio de universidades, como sabes, separado del Ministerio de Educación y separado del Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo cual genera una cierta disfuncionalidad. Pero, en todo caso, bueno, yo creo que hay planes. Yo creo mucho más en las iniciativas, como suelen decir los americanos, bottom-up. No tanto top-down, es decir, las iniciativas legislativas. O sea, lo mejor que se podría hacer es dejar que la universidad fuera verdaderamente autónoma y libre y que adaptara su sistema de estudios a las necesidades del mercado, que estuviera mucho más cerca del mundo de la empresa, que pudiera decidir qué programas imparte, que tuviera autonomía también presupuestaria, ¿no? Y que dependiera más de los ingresos, por ejemplo, de iniciativas público-privadas y no solamente del presupuesto que se le asigna desde el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, yo casi mejor que tener un ministerio que existe y que es necesario para supervisar la calidad, yo creo que es preferible dotar de muchísima más autonomía al sistema educativo. Bueno, yo creo que respondió también al principio diciendo separación entre ciencia, educación y universidades, ¿no? Pero tenía que estar todo en un pack y ser uno. El plan Bolonia nos ha matado porque yo el otro día hablando con un amigo que sus hijos están estudiando y tal, y que está estudiando el mayor, y me decía, pues no tengo ni idea de estos grados que hay nuevos. Ahora, una devaluación a la formación bestial porque ahora salen grados, y perdóname la expresión, como champiñones y no sabes ni lo que hacen. Es decir, ni el padre sabía muy bien algo de derecho porque es con 45 cosas más. Digo, ¿está haciendo 45 carreras? No, es una, pero... Y digo, esto no se ha devaluado un poco, ¿no? ¿Se nos ha ido de las manos o es así? Tiene que ser así. Yo creo que el plan de Bolonia en el fondo se ha implementado en un 10%. Era un plan muy ambicioso. Lo que pretendía era estimular muchísimo la movilidad nacional, transfronteriza de alumnos, de estudiantes, de profesores, de talento y también de profesionales, estableciendo un sistema comparado, intercambiable,
un reconocimiento entre los países que permitiera, por ejemplo, a un abogado español poder entrar directamente a ejercer la abogacía pues en Reino Unido, ahora ya no, pero o en Francia o en Alemania, y lo mismo para los médicos o los arquitectos. Lo que sucede es que la presión de las profesiones y de los colegios profesionales impidió en gran medida la implementación de este plan, de forma que, por ejemplo, el sistema de estudios pues no ha cambiado mucho si se mira los contenidos de una ingeniería actual. Por poner el ejemplo, y que me perdonen los ingenieros de minas, el programa de estudios de la ingeniería de minas no ha cambiado sustancialmente en las últimas décadas. Utilizo este ejemplo por no herir la sensibilidad de otras escuelas de ingenieros, pero si uno pregunta a los reclutadores, a muchas empresas de consultoría, ¿el perfil de ingeniero que resulta del programa de estudios actual es el que demanda el mercado? Posiblemente la respuesta sea negativa, ¿no? Falta mucho contenido en tecnología, en lo que se suele llamar como ciencias de los datos, en lo que es lo último en muchas otras áreas, incluido también el management, la gestión. Entonces, yo creo que el que hayan surgido nuevas profesiones es bueno, que haya profesiones, aunque todavía no existan puestos que se adapten a esas profesiones. Insisto también en la importancia de tener una formación generalista y luego ya pasar a la especialización, que ese sería posiblemente el tipo de estudios que desarrollaría mejores profesionales, pero también ciudadanos globales. Y en todo caso, lo que sí que hace falta es renovar los contenidos mucho más allá de lo que se ha hecho con Bolonia, que ha sido muy poco. Bolonia se ha quedado en prácticamente implementar el cambio de los 2 ciclos, grado más máster, pero ni se ha implementado un sistema de acreditación internacional, ni el reconocimiento mutuo, ni verdaderamente el impulso de una profesionalización transfronteriza que permita a los graduados trabajar en cualquier país de Europa. De todas formas, con el sistema actual, el Instituto de Empresa y otros muchos tenéis que estar súper contentos porque sí o sí un profesional, si quiere formarse en la gestión, tiene que ir de cabeza al MBA del Instituto de Empresa si quiere optar realmente a hacer una carrera competitiva, porque lo hemos vivido. Ya no solamente sirve el MBA, sino que además tiene que ser una escuela de reconocido prestigio, porque si no tienes vetados los accesos a ciertos puestos directivos. Esto es así, ¿no? Bueno, muchas gracias por el elogio. Estamos contentos por el tipo de graduado que sale de nuestra escuela y de nuestra universidad, porque son profesionales bien preparados, tienen esa formación genérica también en habilidades que les permite ser muy emprendedores. No son personas, o al menos eso intentamos, que se consideren los másters del universo. Es decir, yo creo que una cierta modestia intelectual, el saber empezar a trabajar, como dicen los ingleses, hands-on desde el primer momento. Te ponen en un puesto de trabajo y tienes ese espíritu de emprendedurismo que te hace resolver las cosas y trabajar sin necesidad de que te den órdenes. Entonces son cualidades que yo creo que el mercado demanda hoy en día. Yo creo que desde hace tiempo ya no se cuenta con ese espíritu funcionarial que, si yo miro pues 3 décadas atrás, es el que muchos graduados tenían, la idea de hacer una oposición o entrar a trabajar como funcionario y tener un puesto seguro de por vida, ¿no? Yo creo que la idea de ser una persona abierta al cambio, saber que durante nuestra carrera profesional vamos a cambiar de sector 4 o 5 veces, de empresa pues otras tantas, y posiblemente de carrera, y que tendremos que volver a la universidad y adaptar nuestros conocimientos y habilidades durante tantas veces. Todo eso es importante y los jóvenes yo creo que hoy lo tienen mucho más asumido que lo que pasaba en las generaciones anteriores. ¿Qué va a pasar en España dentro de 10 años? Lo estáis estudiando y me explico. Ahora hay una nueva ley que se va a poner en marcha donde un chico a lo largo de su trayectoria académica puede pasar suspendiendo año tras año sin ningún tipo de problema. Eso a mí me da que pensar, decir, bueno, al que sabe de la clase lo estás desmotivando porque el ritmo va a ser muchísimo inferior y el que no llega, pues no va a llegar nunca porque si no tienes conocimientos, con lo cual podemos generar en 10 años un lío aquí de narices. Nunca miramos al futuro. Cada vez que se hace o se pone en marcha algo, no pensamos las consecuencias que puede tener. A mí me parece terrible. Yo no sé qué piensa un experto en la materia. Yo creo que tenemos que estar abiertos al cambio en la manera de evaluar
el desempeño de nuestros estudiantes. Antes comentaba, vivimos en un mundo líquido en el cual los conocimientos cambian, por lo tanto también ya el memorizar determinadas áreas de conocimiento posiblemente no sea tan útil en un momento en el cual ya se puede almacenar en un ordenador, en la memoria, pues todo el conocimiento posible, y como no es previsible, al menos en el medio plazo, que nos puedan instalar un chip en el cerebro con toda la enciclopedia británica, creo que hace falta desarrollar otro tipo de facultades, y las instituciones académicas, desde el colegio, con excepciones, yo creo que no prestan suficiente atención a las distintas aptitudes que pueden desarrollar los distintos estudiantes en función de sus habilidades, de sus capacidades. Yo pondría el énfasis en algo que posiblemente no está en los planes de estudio todavía, y es el primer ciclo de enseñanza. Está demostrado, la investigación en ciencias de la educación demuestra que la etapa crítica para asentar las habilidades son los primeros años de aprendizaje, de 3 a 6, antes incluso de la enseñanza obligatoria. Y hay pocos proyectos innovadores en nuestro país, en general en el mundo, quitando a lo mejor países como China, donde se estén poniendo las bases para crear generaciones futuras de 3 a 6 años que sean multilingües, que tengan una capacidad analítica buena, que estén abiertos al conocimiento y que desarrollen distintas facultades, no necesariamente la memoria, que es la que se ha desarrollado tradicionalmente en las escuelas, ¿no? Entonces, sí es verdad, yo estoy de acuerdo en que adoptar un sistema laxo de evaluación no es el camino para formar los mejores profesionales, los mejores ciudadanos, pero también es verdad que hay que cambiar los sistemas de reconocimiento de las aptitudes y capacidades. Es decir, deberíamos primar la creatividad, la innovación, el espíritu crítico. Deberíamos primar también la capacidad para hacer cosas espaciales, y además adaptarnos al perfil de cada uno de los alumnos. Los disléxicos, por ejemplo, por término medio suelen ser personas enormemente creativas e innovadoras, y conocemos presidentes de Estados Unidos que han sido disléxicos y que con una buena educación han podido llegar a los más altos puestos de la sociedad. Hasta ahora a los zurdos les hacíamos escribir con la derecha. Los disléxicos no tenían programas de estudios adaptados a sus necesidades, por no hablar ya de muchos otros síndromes o especialidades, ¿no?, a la hora de conocer o de aprender. Entonces yo creo que la enseñanza está en sus primeros momentos o etapas de dar un gran salto en lo que es adaptarse a las necesidades del alumno, del estudiante. Yo he asistido muchos años, muchos años, tampoco vamos a exagerar, pero sí he asistido varios años en la Fundación Rafael del Pino a esas jornadas que hay en el Instituto de Empresa para pues emprendedores que salen de la propia escuela, donde van inversores. La verdad que son unas jornadas que debo decir que lo organicé de maravilla. Yo he disfrutado un montón. Pero claro, también te quería hacer una pequeña reflexión. Yo que soy muy emprendedor y como buen emprendedor ya me las he metido, pues te puedes imaginar, contra un muro de hormigón. No estamos fomentando demasiado a gente que a lo mejor no está excesivamente preparada, no sé el caso de la gente del Instituto de Empresa, pero en general nos estamos fomentando demasiado, quitándonos el marrón, diciendo, ala, emprende y búscate la vida, cuando realmente es una actividad dificilísima. ¿Y cómo lo hacéis vosotros? Es decir, ¿cómo formáis a la gente en esas competencias para que pueda ser realmente una persona de éxito? Bueno, tú lo decías, de todas maneras, ¿en qué consiste el éxito, no? Y decías que lo has intentado muchas veces y a veces has tenido éxito y otras veces pues has pinchado. Y yo creo que el secreto para entender cómo se convierte uno en emprendedor es saber que antes de que se llegue a cierto éxito hay muchos fracasos. Una de las mejores preparaciones para formar emprendedores es educar a la gente en asimilar el fracaso y el fallo, algo a lo que no estamos preparados. Cuando uno se presenta a un concurso, a una competición, espera ganar, y se promueve además en las películas, en la literatura, en muchísimas formas artísticas o deportivas, el que se gane. Se ha perdido ese espíritu de deportividad que consiste en quedar el segundo mejor o en demostrar el esfuerzo que se ha
invertido en una determinada tarea. Y yo creo que los emprendedores, tú lo sabes bien, Luis, porque tú eres un emprendedor, disfrutan mucho más con el recorrido, con esa pasión de poner en práctica un proyecto, que con haber hecho dinero al cabo del tiempo o con haber alcanzado realmente pues un lugar, porque cuando están ya en una posición determinada se vuelven a replantear cómo reinventar su propia empresa o cómo cambiar las cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que recuperar una cierta cultura de la deportividad, del esfuerzo permanente y de saber que se falla muchas veces y preparar a la gente a asimilar el fracaso, ¿no? Que muchas veces no son fracasos. Tenemos que ver nuestras vidas más como un maratón de largo recorrido en el cual hay muchas etapas en las que uno no es que no quede el primero, sino que queda a veces incluso el último. Es una fuente de conocimiento también y de experiencia bestial, si sabes canalizarlo. Ya termino, que el tiempo de un CEO vale mucho dinero y te lo estoy robando. Yo este año me he matriculado, porque me ha dado por ahí, en la UNED para hacer Derecho. De hecho, ya me he examinado, me estoy pendiente de las notas, pero bueno, yo creo que mal no se me ha dado del todo. Ahora, la excepción que yo tengo con la UNED, y lo debo decir, es mayúscula. O sea, eso de universidad a distancia, que yo esperaba ver un entorno online bestial, te tiran un libro y ahí ya te peleas tú con él, te haces como puedas con él y ya veremos qué pasa, ¿no? A mí el COVID con el tema online me ha matado. O sea, yo te lo debo decir, me ha matado. O sea, yo las relaciones personales las valoro mucho más que una pantalla y un Zoom. Puntualmente puede ayudar, por supuesto, pero basarlo todo ahí a mí me mata. ¿Os ha pasado? Claro, ahora la revolución online sí o sí, pero eso hace que entren muchísimos nuevos competidores, ¿no? Y que se desvirtúe un poco lo que es la esencia de la universidad. Se están haciendo hasta exámenes online, que yo creo que eso ya es el no va más de, bueno, pues esto no es así. A mí no me gusta, a mí personalmente no me está gustando. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que vamos a un mundo utilizando de nuevo, ¿no?, la metáfora del entorno líquido, a un mundo en el cual nos vamos a manejar entre el entorno digital y el entorno físico, donde el teletrabajo cada vez va a tener más presencia y donde la interacción personal, por razones múltiples, ¿no?, entre otras la sostenibilidad, se va a producir en un entorno de nuevo entre lo físico y lo digital también. Yo estoy de acuerdo en que para muchas tareas, incluida la educación, que es una actividad social en la cual el entorno físico es muy importante, no solamente el ver, sino el tocarse, el oler, ¿no? Los niños pequeños aprenden las primeras cosas mordiendo y tocando los objetos, ¿no? Lo cual es reflejo de la importancia que tienen los sentidos en el aprendizaje. Y dicho esto, nuestra experiencia es que con una buena metodología, por ejemplo, utilizando fórmulas asíncronas, foros supervisados por el profesor, el trabajo intelectual se potencia muchísimo y la conexión con otras personas se multiplica mucho más allá de lo que se puede producir en una clase física tradicional, en un entorno pues de interactivo con un profesor. No estoy diciendo que no sea necesario, sigue siendo muy importante ese feedback animal, ¿no?, que se tiene en una clase, pero la interacción digital luego ensancha, alarga el momento educativo y hace que se pueda conocer mucho mejor, por ejemplo, al resto de tus colegas. Lo hablaba ayer precisamente con el presidente de una empresa kuwaití, que es alumno nuestro, y que me decía que había implantado los métodos híbridos que ponemos en práctica en nuestros programas y que en la empresa pues está funcionando también muy bien para discutir, por ejemplo, un presupuesto, en vez de la típica reunión en la cual normalmente los más extrovertidos son los que hablan más y emplean más tiempo y hablan antes y no dejan hablar a los demás. Si uno pone en práctica esa discusión en un foro, se da cuenta de que hay más interactividad, de que los más introvertidos, que a veces son los más creativos, son los que más contribuyen y la solución agregada es mejor, ¿no? Entonces yo creo que la mejor manera de trabajar o de